Listo, por ahí ya parece que se está grabando la tutoría. Bueno, bienvenidos ya a la última tutoría del curso 3464, Elementos de Matemática Nivelatoria. En esta ocasión nos corresponde abarcar los temas del capítulo 4, que es la sección propiamente de gráficas. Ok, vamos a iniciar con la sección 4.1, que corresponde a la introducción al plano cartesiano. Entonces, primero recordemos cuál es la definición del plano cartesiano, ¿verdad? Corresponde a un sistema de coordenadas rectangulares que consisten en dos ejes o rectas numéricas perpendiculares que se intersecan entre sí en un punto que le llamamos origen, que es la coordenada 0,0. Sería esta que está por acá. Tenemos que a estas dos rectas que se intersecan se le llaman ejes. Tenemos el eje X, que también se le conoce como el de las abscisas, y al eje Y, que se le conoce también como las ordenadas. Entonces, cuando tenemos estas dos rectas que se intersecan, nos van a delimitar cuatro cuadrantes en ese orden. Primer cuadrante hacia la izquierda, segundo cuadrante, bajamos, tercer cuadrante, continuamos, tendríamos cuarto cuadrante. Además, en este sistema de coordenadas rectangulares, nosotros podemos ubicar puntos por medio de pares ordenados, donde vamos a tener entonces un valor en X que se relaciona con un valor en Y, que es lo que le conocemos como par ordenado. La primera entrada entonces corresponde al valor en X y la segunda entrada al valor en Y. Además, si tenemos algún punto que se ubica propiamente sobre el eje X o sobre el eje Y, entonces tienen una particularidad. Los que se ubican sobre el eje X tienen la forma, el numerito, coma 0, y los que se ubican sobre el eje Y tendrían la forma 0, y. Que ya sea que se ubiquen arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda. Entonces recordemos que a la derecha serían números positivos y arriba también, y a la izquierda tendríamos números negativos y hacia abajo pues también tendríamos números pues negativos. Entonces, sabiendo que en el plano cartesiano podemos ubicar coordenadas de puntos, realicemos esto en el siguiente ejemplo. Dice, indique las coordenadas de los puntos representados en la siguiente figura. Entonces voy a acercarlo un poco para que ustedes me vayan ayudando. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto A? 3,6. 3,6. Muy bien, se asocia entonces en X en 3 y en Y en 6. La del B. 1 menos 4. 1, Mm, menos 4. Muy bien. Tenemos la del C. Menos 4,0. Menos 4,0. Está sobre el eje X, por lo tanto, la segunda entrada sería 0. Vamos con el D. Sería entonces igual 6,0 al encontrarse sobre el eje X. E, ¿cuál sería? Menos 2,3. Menos 2,3. Y vamos con el último punto. ¿Cuál sería su coordenada? 0,2. Muy bien. Ok, entonces, si nos dan un plano cartesiano con puntos, podemos perfectamente ubicar pues sus coordenadas. Ahora, si nos dan más bien los puntos con sus coordenadas, también nos podrían preguntar en cuál cuadrante se encontrarían ubicados. Si nosotros ubicáramos el punto menos 5,3, ¿en cuál cuadrante iría? En el segundo. Sería en el segundo. Muy bien, tenemos que el X es negativo y el Y es positivo. Entonces se ubicaría en el segundo cuadrante. La opción B, ese punto, ¿dónde estaría ubicado? En el primero, tanto X como Y son positivos. Si tenemos que las dos entradas son negativas, ¿en dónde estaría ubicado?
En el tercero. En el tercero. Y bueno, si tenemos que X es positivo y Y es negativo, entonces este estaría ubicado en el cuarto cuadrante. Muy bien. Ahora teníamos una definición de distancia entre dos puntos. Entonces, dado dos puntos, nosotros podríamos encontrar o calcular la distancia entre ellos dos. Entonces, ven que la distancia sería la resta de las entradas elevado a la 2 más la resta de las segundas entradas elevado entonces a la 2. Entonces, veamos algunos ejemplos donde vamos a calcular entonces la distancia entre cada pareja de puntos. Entonces, por ahí tenemos la formulita, ¿verdad? Entonces tenemos los pares ordenados 7, menos 2 y 7, menos 7. Ok, entonces lo primero que debemos hacer es identificar quién es x1, y1, x2 y y2. Acá no hay problema como ustedes deseen empezar. Por ejemplo, este puede ser x2, y2, este x1, y1, o sin ningún problema puede ser este x1, y1, x2, y2. En ese sentido no hay problema. Lo que no se puede hacer es mezclarlo, es decir, x1, y2, x2, y1, por ejemplo. Entonces, al definirlos de esta manera, ya saber cuál es x1, y1, x2 y y2, vamos a utilizar la formulita. Entonces, tenemos que la distancia entre esos dos puntos va a ser la raíz cuadrada de x2 menos x1, es decir, 7 menos 7 elevado a la 2, más y2 menos y1. Y2 es menos 7, menos de fórmula, y y1 que es menos 2 a la 2. Entonces, comenzamos a hacer las operaciones de adentro hacia afuera y tendremos como resultado 7 menos 7 es 0 y 0 a la 2 es 0. Y por acá tendríamos menos 7 y menos con menos nos da más a la 2. Por acá tendríamos únicamente entonces menos 7 más 4 que es menos 3 a la 2. Y vean que tenemos que operar primero lo que está adentro y eso nos quedaría como 9. Y de acá tendríamos entonces que la distancia entre esos puntos sería 3. Profe, ahí no es menos 7 más 2. Menos 7 más 2, sí, ¿verdad? Ajá, gracias. Menos 7 más 2. Y entonces aquí nos quedaría igual, ¿verdad? Menos 5 nada más nos quedaría. Ajá, gracias. Menos 5 y acá tendríamos entonces 25 y esta distancia entonces sería 5, ¿verdad? 5. Listo, gracias. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo pero con la siguiente pareja de puntos. Tendríamos entonces por aquí x1, y1, x2, y2. Entonces vamos a calcular esa distancia. Entonces igual sería x2 menos x1 elevado a la 2. Entonces tendríamos 3 medios menos 1 medio elevado a la 2. Más raíz de 5 que es y2 menos y1 que es 0 a la 2. Vamos realizando las operaciones y entonces tendríamos que 3 medios menos 1 medio. Eso nos va a dar como resultado 1. Y 1 a la 2 es 1. Más raíz de 5 menos 0, que es solo raíz de 5 elevado a la 2. Entonces, de acá tendríamos 1 más, y vean que raíz de 5 elevado a la 2, eso nos daría únicamente 5. Por lo tanto, tenemos que esa distancia es raíz de 6 o un aproximado, que sería 2,44. Y por ahí en algunos lugares se encuentran como UL, que significan unidades lineales. Ok, porque en este caso pues no nos dicen cuál sería la unidad de medida de esa distancia, entonces lo usamos de esa forma. Ok, si tienen alguna duda, pueden activar el micrófono y preguntar con toda la confianza. Ok. Otra definición que venía por ahí en este capítulo consistía en el punto medio. Es decir, nosotros podemos calcular cuáles son las coordenadas de un punto que se encuentra en medio de otros dos. Eso lo hacemos por medio de un promedio de las coordenadas.
Entonces vean que ese punto medio tendría como coordenadas la primera entrada. Sumamos las primeras entradas de los puntos y lo dividimos entre 2. Y la segunda entrada sería sumar las segundas entradas de los puntos y dividirlo entre 2. Entonces veamos cómo encontrar punto medio de parejas de puntos dados. Por acá nos dice encuentre el punto medio de cada pareja de puntos. Entonces por ahí tenemos la formulita a mano. Entonces igual necesitamos saber quién es x1, y1, x2, y2. Entonces voy a nombrar este x1, y1, este x2 y este y2. Siguiendo la fórmula para encontrar el punto medio de esa pareja de puntos, tendría que la primera entrada es x1 más x2, es decir, 9 más 1 y lo dividimos entre 2. Y en la segunda sería entonces y1 más y2, 3 más menos 2 entre 2. Entonces de la primera tendría 10 medios y de la segunda tendría 1 medio. Y observen que la primera entrada puedo simplificarla un poco. 10 medios entonces sería 5, 1 medio. Ahora hacemos algo similar con la otra pareja de puntos, x1, y1, x2 y y2. Entonces, en la primera entrada tendríamos 11 cuartos más 1 cuarto, ¿verdad? Sería x1 más x2, dividido esto entre 2. Y luego tendríamos y1 más y2, que sería menos 2 más 6, dividido todo esto entre 2. Ok, entonces si realizamos la suma de fracciones que está en el numerador de mi primera entrada, tendríamos como resultado 12 cuartos y esto entre 2. Al realizar la resta que tenemos en el segundo numerador sería menos 2 más 6, que es 4, dividido entre 2. Y observen que 12 entre 4 sería 3. Entonces tendríamos 3 medios y 4 entre 2, que es 2. Entonces ese sería el punto medio de esa pareja de puntos que nos dieron por ahí. Entonces ven que acá lo importante pues es determinar quién es x1, y1, x2, y2 y luego pues sustituir según la fórmula correspondiente. Esto con respecto a la sección 4.1. No sé si hay alguna duda sobre la distancia entre dos puntos y el punto medio. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Listo, perfecto. Ok, entonces vamos con la sección 4.2. Nos habla de la gráfica de ecuaciones con dos variables. Entonces, la gráfica de una ecuación en dos variables básicamente se trata de una ilustración del conjunto de todos los números o pares ordenados del plano cartesiano que vayan a satisfacer la ecuación. Entonces, normalmente, o una de las técnicas que se utilizan para poder graficar una ecuación en dos variables, consiste en construir una tabla de valores en donde se seleccionan ciertos valores en X y se busca con quién se relacionan en el eje Y para formar pares ordenados. Una vez que se construyen estos pares ordenados y se ubican en el plano cartesiano, lo que se hace es unirlos. Y esta unión de puntos es justamente el trazado que muestra pues la gráfica de esa ecuación. Entonces vamos a trazar la gráfica de una ecuación para que vean cómo pues resultaría en caso de que tuvieran que trazar la gráfica de alguna ecuación dada. Tenemos la ecuación y igual menos x menos 3. Entonces voy a seleccionar algunos valores de x al azar. Voy a tomar tanto negativos como positivos. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahora debo encontrar con quién se relaciona menos 2 con y, menos 1 con y, 0 con y, 1 con y 2 con y. Entonces para eso voy a sustituir los valores de x que seleccioné en el criterio de la ecuación. Entonces vean que sería y menos y x es menos 2. El menos 3 que estaba en la ecuación y esto me va a dar como resultado 2 menos 3 que es igual a menos 1.
Entonces tengo que menos 2 se relaciona con menos 1. Es decir, tengo un par ordenado, menos 2, menos 1. Y puedo ubicarlo por acá. Ese sería ese par ordenado. Hago lo mismo con menos 1. Tendría menos 1 menos 3, que es igual a 1 menos 3, que esto nos da como resultado menos 2. Entonces, menos 1 se relaciona con menos 2. Tengo otro par ordenado que sería menos 1, menos 2 y lo voy a ubicar en el plano. Sería este de acá. Continúo así con los demás. Entonces tendríamos menos 0, menos 3, que esto es igual entonces a 0 menos 3, que sería menos 3. Quiere decir que el 0 se relaciona con el menos 3 y tendríamos este par ordenado. Sería justamente acá. Entonces vean que se ubica sobre el eje Y. Con 1 menos 1 menos 3, que esto nos da como resultado menos 4. Entonces el par ordenado 1, menos 4 sería este que está por acá. Y bueno, por último, sería con el 2, que nos da como resultado menos 5. Entonces nos falta ubicar el punto 2, menos 5, que sería este de acá. Entonces, con esa secuencia de puntos, si nosotros los unimos, podemos darnos una idea de cómo sería la gráfica de esa ecuación. Entonces, si unimos estos puntos, sabemos que esto va pues a continuar hacia menos infinito y hacia más infinito. Observen que la gráfica que nosotros queremos construir es a partir de una expresión de primer grado, es decir, es algo lineal. Por eso esa forma que nos dio pues tiene sentido, ¿verdad? Pues se trata de una línea recta. Entonces, entre más puntos pues nos demos o más valores en X nos demos para encontrar los pares ordenados, pues más exacto va a quedar la representación gráfica. Okay, entonces, a partir de esto, nosotros podemos realizar ciertas traslaciones, tanto verticales como horizontales, a partir de la ecuación identidad que sería y igual a x. Cuando hablamos entonces de gráficas de ecuaciones lineales, okay, pues se tratan justamente de una línea recta. Entonces tenemos la ecuación identidad que sería y igual a x. ¿Por qué le llamamos la ecuación identidad? Bueno, porque tenemos por ejemplo acá que 1 se relaciona con 1, 2 se relaciona con 2, 3 se relaciona con 3. Es decir, vea que la preimagen va a ser igual a la imagen o el valor de x va a ser igual al valor de y, tanto valores positivos como negativos. Por eso le llamamos entonces la ecuación identidad. Si nosotros tenemos la ecuación y igual x y le sumamos un cierto valor c, un cierto número real, entonces lo que va a ocurrir es que esta ecuación identidad que yo tengo se va a trasladar c unidades ya sea hacia arriba o hacia abajo. Va a depender del valor que nosotros sumemos o restemos. Entonces si nosotros por ejemplo tenemos x más 2, vean que lo que está pasando es que a la identidad se está moviendo 2 unidades hacia arriba. Es decir, como si tuviéramos acá la identidad, hiciéramos esto, la pudiéramos correr. Entonces ocurrió una traslación vertical de 2 unidades hacia arriba. Si yo más bien a la identidad le resto 2, lo que va a pasar es que se va a mover 2 unidades, pero hacia abajo. Entonces vean que teníamos la identidad y lo que hicimos fue moverla 2 unidades hacia abajo. Entonces cuando sumemos o restemos, eso es lo que va a pasar con respecto a la ecuación identidad en cuanto a ecuaciones lineales. Ahora, ¿qué pasa si yo más bien a mi ecuación identidad la multiplico por algún número? ¿Qué va a pasar gráficamente? Bueno, si yo lo multiplico por un número positivo, lo que va a pasar es que va a aumentar la inclinación de esta recta y se va a acercar cada vez más al eje Y. Vean dónde estaba la identidad y en este caso estoy multiplicando por 5, un número mayor que 0. Entonces lo que va a pasar es que va a aumentar esa inclinación, como que nosotros pudiéramos ir aumentando la inclinación de esa recta, si la pudiéramos mover. Si nosotros lo que hacemos es multiplicar más bien por un valor que esté entre 0 y 1,
como un quinto, por ejemplo, lo que va a pasar es que va a disminuir la inclinación. Vean dónde estaba entonces la ecuación identidad, y si nosotros esa ecuación identidad la multiplicamos por un valor entre 0 y 1, más bien le estamos bajando el grado de inclinación. Eso va a disminuir. Así es como se describe entonces gráficamente. Ahora, ¿qué pasa si más bien nosotros multiplicamos por un número negativo a la ecuación identidad? Bueno, lo que va a pasar es que va a cambiar de sentido. Vean que si lo teníamos de esta forma, la identidad, al multiplicarlo por un -1, entonces cambiaría totalmente de sentido. ¿Ok? Ya tendríamos otra forma. Esto con respecto a la ecuación identidad en ecuaciones lineales. Entonces son las traslaciones que podemos encontrar. Si sumamos o restamos, sube o baja. Si multiplicamos, puede aumentar la inclinación o disminuir. Y si se multiplica por -1, lo que hace es cambiar de sentido con respecto a la ecuación identidad. Ok, un concepto importante cuando se habla de gráficas de ecuaciones lineales es justamente la pendiente de una recta. Entonces, la pendiente de la recta lo que nos va a indicar es el grado de inclinación con respecto al eje X. Vean que hace un ratito ya vimos que si multiplicamos por un número positivo, aumentaba la inclinación, entre 0 y 1 disminuía. Entonces, justamente de eso se trata la pendiente. Entonces, para poder determinar el valor de la pendiente, es suficiente contar con 2 puntos, o es más bien necesario contar con 2 puntos para poder calcularlo. Entonces, en este caso, la formulita sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, vean que de igual forma seguimos trabajando con las coordenadas de los puntos. Entonces, vamos a ver cómo se calcularía entonces la pendiente de una recta que pasa por 2 puntos. Nos piden determinar la pendiente de la recta que pasa justamente por los puntos 7,3 y menos 13,4. Entonces, de igual forma, como debemos saber quién es x1, y1, x2 y y2, vamos a nombrarlos. Como les dije, puede ser cualquiera de los dos en el orden, ¿verdad? Eso no influye, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, según la fórmula de pendiente, lo que nos dice es que en el numerador, es decir, a la parte de arriba, tenemos que restarle a y2, y1. Y2 tenemos que es 4 y y1 que es 3. Y en el denominador sería x2 menos x1. Entonces tendríamos menos 13 menos 7. En el numerador tendríamos como resultado 1 y en el denominador tendríamos como resultado menos 20. De manera que la pendiente de esa recta sería menos 1 sobre 20. Solo nos pedían determinar la pendiente, entonces únicamente se tendría que resolver esa formulita de ahí. Okay, eso en cuanto a la pendiente de una recta que pasa por los 2 puntos. Ahora, algo importante que lo mencionamos ahora al inicio es la forma que tienen los puntos de intersección con el eje X y con el eje Y. Entonces, con el eje X son de la forma número, 0 y con el eje Y son de la forma 0, Y. Entonces, por ejemplo, si nos piden determinar la pendiente de la recta que interseca el eje X en -2 y corta el eje Y en 5, veamos cómo sería. Nos piden determinar la pendiente, entonces ya sabemos que debemos encontrar ese valor de m. Para encontrar el valor de m necesitamos 2 puntos. Entonces, si tenemos que interseca al eje X en -2, ¿cómo sería ese par ordenado? O ese punto. Menos 2,0. -2,0. Y si nos dan la intersección con el eje Y, 0,5. 0,5. Muy bien, entonces ya tenemos los 2 puntos que necesitábamos para poder calcular la pendiente. Entonces, si la pendiente es de la forma y2 menos y1, x2 menos x1, ¿cómo nos podría quedar acomodada esta pendiente? ¿Quién me ayuda? 0 menos 5.
0 menos 5, ajá. Y 0 menos 2. Vamos a ver. 0 menos 5. Ajá, si usted escogió 0 y menos 5, quiere decir que este es su y2, ¿verdad? Entonces este es su x2. Ese es su x1 y ese es su y1. Entonces sería menos 2 menos 0. Menos 2. Ajá, Cero. menos 0. Exactamente. Hay que tener cuidado con ese orden porque si no nos puede dar un poco diferente. Entonces nos tendríamos menos 5 sobre menos 2, que nos da como resultado 5 medios. Muy bien. Ese sería entonces el resultado de esa pendiente que interseca al eje X en menos 2 y corta al eje Y en 5. Entonces vean que puede pasar que no nos den los pares ordenados tal cual, sino que nos digan ciertas características, como en este caso con los puntos de intersección en los ejes. Entonces recordar cuál era la forma de la intersección con los ejes coordenados. Ok, entonces, bueno, este es en el caso que necesitemos ver la forma de los puntos. Pero nosotros, ¿cómo hacemos para determinar las intersecciones con los ejes? Dicen que para determinar la intersección con el eje Y, lo que yo debo hacer es sustituir las X por 0 y despejar el valor de Y. Entonces vean que eso tiene sentido porque teníamos que la intersección con el eje Y es de la forma 0, Y. Quiere decir que mi valor de X va a ser 0, por eso se sustituye. Y más bien, para determinar la intersección con el eje X, ven que la intersección con el eje X era de la forma X, 0. Ahora el que vamos a sustituir por 0 sería el valor de Y. Y luego despejamos la variable X para encontrar entonces el valor de esa primera entrada. Entonces, por ejemplo, nos dicen determine las intersecciones de esa recta con los ejes cartesianos. Entonces tenemos la recta 2x más 3y igual a 4. Entonces vamos a determinar primero la intersección con el eje Y, que es de la forma 0, y. Entonces para esto vamos a sustituir los valores de X por 0. Entonces tenemos 2, 0 más 3y igual a 4. Lo que andamos buscando es cuánto vale y. Entonces ocupamos despejar y. 2 por 0 es 0. Entonces solamente nos quedaría 3y es igual a 4. Y al despejar nos queda 4 tercios. Por lo tanto, la intersección con el eje Y sería 0,4 tercios. Ya encontramos nuestro valor de Y. Ahora, si ocupamos encontrar el valor de X para ver la intersección, el que tenemos que sustituir por 0 ahora va a ser el valor de Y. Entonces tendríamos 2x más 3 por 0 igual a 4. Nos quedaría únicamente 2x igual a 4, porque 3 por 0 es 0. Entonces, sumándole alguna otra expresión, nos va a dar esa expresión. Y despejamos, nos quedaría 4 entre 2, que esto es igual a 2. Entonces, de aquí deducimos que la intersección con el eje X sería de la forma 2,0. Entonces, recordar que esa es una de las maneras de encontrar las intersecciones con los ejes. Sustituyendo por 0 en el X en caso de que se requiera la intersección con el eje Y, o Y en caso que se requiera encontrar la intersección con el eje X. Ok. Bueno, cuando trabajamos con ecuaciones lineales, nosotros podemos encontrarnos tres diferentes representaciones. Podemos encontrar la representación de pendiente intersección, que sería la que es más usual, y igual mx más b. Podemos encontrar la forma punto pendiente, que en esa la característica es que de antemano nos dicen cuál es la pendiente y un punto, y a partir de ahí podemos construir entonces la ecuación de esa recta. Y la forma general, que básicamente consiste en igualar todo a cero. Vean que tenemos ax más by más c igual a 0. Ok, entonces veamos y estudiemos cada una de ellas. ¿Por qué se le llama ecuación forma pendiente intersección? Bueno, se le llama de esta manera
porque a simple vista en el criterio es muy fácil darse cuenta cuál es el valor de la pendiente y también cuál es el valor de la intersección con el eje Y. Como está acomodado la forma mx más b, sabemos que la pendiente va a ser el valor que acompaña a la x y la intersección con el eje Y es 0, y el numerito que nos sobró por aquí. Por eso es que se le llama pendiente intersección, puesto que a simple vista es fácil determinar su pendiente y la intersección con el eje Y. Entonces, veamos algunos ejemplos. Tenemos la ecuación de esas rectas, vemos que están de la forma mx más b. Entonces, recordemos que la intersección era la forma 0, b. Entonces, por ejemplo, en la primera, ¿cuál sería el valor de la pendiente? 5/3. 5/3. ¿Y cuál sería la intersección con el eje Y? -5. Entonces sería 0, -5. Ajá. De la segunda, ¿cuál es el valor de la pendiente? -3. -3. ¿Y la intersección con el eje B? 0. 0. Entonces sería 0, 0. Es decir, esa pasa por el origen. Y vean que de la última tenemos 2x más 3y igual a 4. Así como está, nosotros no podemos deducir cuál es la pendiente ni la intersección con el eje B, porque no tiene la forma mx más b. Entonces, cuando esto suceda y necesitemos encontrar el valor de la pendiente y la intersección con el eje Y, necesitamos despejar Y, de manera que nos quede el mx más b. Entonces, vean que acá tengo 3y. Entonces voy a pasar lo demás, vamos a ir despejando. Me quedaría menos 2x más 4. Ahora voy a dividir todo entre 3. Menos 2x más 4 lo divido entre 3. Y puedo separar menos 2x entre 3 más 4/3. Ya tiene esa forma y igual mx más b. Entonces el valor de la pendiente, vean que sería menos 2/3 porque es el valor que acompaña a la x. Y el numerito que me está sobrando sería la intersección con el eje y, es decir, 0,4/3. Entonces, tener mucho cuidado. Si no está expresado de esta forma, pues es muy difícil encontrar el valor correcto de la pendiente. Okay, ahí no era válido decir que era 2, por ejemplo, que es el que está acompañando a la x inicialmente. Ok, ahora vamos a determinar la ecuación de la recta que contiene esos puntos. Vean que ya no nos están pidiendo el valor de la pendiente, sino ecuación de la recta. Cuando nos piden ecuación de la recta, esa es nuestra palabra clave. De la forma y igual mx más b. Esa es la formilla que andamos buscando. Es decir, necesitamos encontrar cuál es el valor de m y cuál es el valor de b para poder sustituirlos y de esta forma determinar la ecuación de la recta que contiene estos puntos. Entonces, comencemos encontrando el valor de la pendiente, que ya sabemos cuál es su fórmula. Para eso voy a tomar x1, y1, x2 y y2. Entonces tendría y2 menos y1, que sería 1 menos y menos 7, ¿verdad? Hay un menos que es de fórmula y el menos 7 que es el valor como tal. Sobre x2 menos x1, que sería entonces 1 menos 8. Esto nos está dando como resultado 8 sobre menos 7, o bien menos 8 sobre 7. Se acostumbra a subir el negativo por una cuestión estética, pero pueden dejarlo en el denominador sin problema. Listo, ya sabemos entonces cuál es el valor de m. Ahora necesitamos encontrar el valor de b. Entonces vean que para encontrar el valor de b, de la forma y igual mx más b, yo conozco tres valores. Yo ya sé cuánto vale m. Y también podría averiguar cuánto vale x y cuánto vale y. ¿Por qué? Porque x y y puedo tomarlo de alguno de estos dos puntos. Entre 8, menos 7 y 1,1,
¿Cuál ven más fácil para sustituir ahí? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿verdad? Con unos. Entonces, tenemos que uno es X y el otro es Y. Entonces vamos a sustituir 1 por acá y el 1 por acá. Entonces nos quedaría, esto es igual, la pendiente, que es menos 8 séptimos, por 1 más B. Y de acá, entonces nada más nos corresponde despejar B. Ven que tenemos 1 es igual a menos 8 sobre 7 por 1 más B y pasamos a sumar. Más 8 séptimos es igual a B. Y si realizamos esa suma, nos da como resultado 15 séptimos. Entonces, de esta forma logramos encontrar tanto el valor de M como el valor de B. ¿Qué es lo importante cuando encontremos el valor de B? Que solamente utilicemos uno de los pares ordenados. Igual, no mezclar coordenadas. Si tomamos uno, nos casamos con ese X y con ese Y a la hora de la sustitución. Entonces, la respuesta, Y era igual a MX más B, es decir, a menos 8 séptimos X más 15 séptimos. En este caso, como ambos tienen el mismo denominador, es decir, son homogéneas, entonces podemos expresarlo también todo sobre un denominador común. Ok, eso solo lo podemos hacer si ambos tienen el mismo. Si no, pues tocaría homogenizar para poder expresarlo así. O si no, se deja como estaba en esta parte inicialmente. ¿Dudas hasta acá, chicos? No. No. Ok. Bueno, el valor de la pendiente no solamente nos ayuda a poder construir la ecuación de una recta, también nos va a decir o nos va a dar información sobre la monotonía de la gráfica de la ecuación, es decir, si la recta es creciente o si la recta es decreciente. Si tenemos que el valor de la pendiente es un número positivo, entonces sabemos que la gráfica va a ser creciente. Si es negativo, va a ser decreciente. Entonces, vean que por ejemplo en la primera que tenemos a la izquierda, por la forma que tiene, decimos va creciendo. Hacemos la lectura de izquierda a derecha o bien ustedes pueden como tratar de escribir sobre ella. Y ven que cuando escriben van hacia arriba. Entonces, eso quiere decir que la recta es creciente. Y lo podemos verificar acá. Vean que el valor de la pendiente acá era 2. Vemos que el valor de esa pendiente es 2 y es mayor que 0. Observen que si nosotros escribimos sobre esta gráfica, más bien vamos como hacia abajo. Quiere decir que es decreciente. Por lo tanto, el valor de su pendiente de fijo es un número negativo. Y observen que acá se cumple. Tendríamos que m es igual a menos 3. Entonces, pendiente positiva, la recta crece. Pendiente negativa, la recta pues decrece. Ok. Tenemos entonces varios tipos de rectas. Tenemos la recta horizontal. Esa recta horizontal siempre va a estar dada por la forma y igual a b, porque el valor de b es justamente por donde pasa o interseca con el eje y. Por ejemplo, en esta representación observen que estaría pasando por 2, por lo tanto la ecuación acá sería y igual a 2. ¿Qué pasaría si tenemos alguna que pasa aquí por menos 1? Bueno, la ecuación de esa recta horizontal sería y igual a menos 1. Entonces vean que siempre va a ser y igual a un número y ese número va a ser justamente el valor donde corta el eje y. Entonces de esta forma sería una recta horizontal. ¿Y cómo nos damos cuenta algebraicamente cuando nos encontramos entonces con una recta horizontal? Bueno, esto va a pasar cuando el valor de la pendiente nos dé 0. Si obtenemos valor de la pendiente igual a 0, quiere decir que estamos ante una recta horizontal. Por ejemplo, nos piden determinar acá la ecuación de la recta que contiene sus puntos. Como nos piden ecuación, recordemos que esto es de la forma mx más b. Entonces igual ocupamos encontrar la pendiente y el valor de b. Entonces para la pendiente tenemos la formulita. Entonces digo, este es x1, y1, x2 y y2. Entonces y2 menos y1 sería 3 menos 3.
Y x2 menos x1 sería 1 menos 2. 3 menos 3 es 0. 1 menos 2 es menos 1. Y 0 entre menos 1 nos da 0. Entonces tenemos que la pendiente nos dio 0. Ahora, determinemos el valor de b. Para el valor de b dijimos que tomábamos la fórmula y sustituíamos. Usamos alguno de los dos valores. Voy a usar el 1 y el 3. Entonces tengo 3 es igual a 0 por x, que es 1 más b. Y observen que de acá tengo 3 es igual a 0 más b. 3 es igual a b. Entonces encontré el valor de b, que es 3. Si yo lo acomodo, esto me daría 0x más 3. Vean que el valor de 0 fue el valor de la pendiente y 3 el de b. Y me da como resultado 3. Y igual a 3. Quiere decir que se trata de una recta horizontal. ¿Por qué? Porque el valor de la pendiente, pues acá me dio 0. Y al encontrar su valor de b, pues obtuve solamente un número real. Ok, entonces ya sabemos algebraicamente sería cuando la pendiente es igual a 0. Profe, en ese caso, gráficamente, sería una recta horizontal que corta el eje Y en el punto número 3. Sería Exactamente, solamente así. exactamente. Vean que con los puntos que nos dan por ahí tenemos 1,3 y 2,3. Por aquí está 1 y por aquí está 2. Supongamos que por aquí está 3. Esa recta contiene sus puntos. Y como les dicen que es y igual a 3, quiere decir que gráficamente se vería algo así. Y contiene a esos dos puntitos que nos dieron, 1,3 y 2,3. Así sería entonces gráficamente. Ahora, veamos otro tipo de ecuación que sería el de una recta vertical. Entonces, si la recta horizontal corta al eje Y, pues la recta vertical lo que va a cortar o a intersecar es al eje X. Entonces, por ejemplo, en esta de acá tenemos que está cortando al eje X en menos 3. Por lo tanto, esta ecuación sería X igual a menos 3. Si cortara por acá, entonces sería X igual a 1. ¿Okay? Entonces, vean que cuando es vertical es X igual a algo y cuando es horizontal es Y igual a algo. Aquí dice recta horizontal y aquí era vertical. Ok, entonces, igual, algebraicamente, ¿cómo nos damos cuenta que estamos ante una recta de este tipo? Bueno, nos piden determinar la ecuación de la recta que contiene esos puntos. Entonces, igual, ecuación de la recta, recuerdo que se asocia a esta forma. Entonces, trato de buscar la pendiente de primero. Tengo dos puntos, x1, y1, x2, y2. Y sería y2 menos y1, x2 que es 3, menos x1 que es 3. Tengo menos 13 sobre 0. ¿Qué pasa en este caso? Observen que no puedo dividir en el conjunto los números reales entre 0. Es decir, en este caso tenemos que nuestra pendiente no está definida. No decimos que no existe, no, sino que no está definida. Entonces, cuando no está definida, quiere decir que la ecuación de esta recta es x igual a la coordenada x que tenemos. Y vean que justamente la coordenada x acá coincide. Entonces, x igual a 3 sería, por lo tanto, entonces la ecuación de esa recta. Quiere decir que se trata de una recta vertical que corta el eje x justamente en 3. Ok, entonces observen que hemos visto que existen rectas crecientes, decrecientes, horizontales y verticales. Entonces, vamos a clasificarlas a partir de este ejemplo. La primera, y igual a 4. ¿Qué tipo de recta es?
horizontal. Muy bien. Vertical, perdón. Sería horizontal. Sí, sí. Ajá. Total. Ajá. Y igual a algo quiere decir que pasó por el eje Y y lo cortó ahí. Entonces es horizontal. Y igual 3x más 5. O sea, es creciente. Es creciente. Muy bien, es creciente porque el valor de la pendiente es un número positivo. Vean que tenemos que la pendiente es 3, ¿cuál es positivo? X igual a 5. Vertical. Eso es vertical. Esto es vertical. Y la última, ¿qué será? ¿Qué tendríamos que hacer en esa última? Bueno, ahí yo entiendo que cortan el eje X en el 2 y cortan el eje Y en el 3. Creo que es así. No. Pero Vean que para saber eso ocupamos que esté de la forma mx más b. no, no. Y ahí no la tenemos de esa forma. Entonces ocupamos despejar y. Entonces vean que tendríamos y tercios es igual a menos x medios más 1. ¿Verdad? Pasamos este que está por acá a sumar a restar. Y ocupamos despejar el y. Vean que el y está dividiendo, vamos a pasarlo a multiplicar. Menos x medios más 1. Entonces, a la hora de multiplicar nos quedaría menos 3x medios más 3. Y ahora sí ya sabemos cuál es el valor de la pendiente. Entonces sería Es creciente, decreciente. decreciente. Muy bien. Es decreciente porque el valor de la pendiente es un número negativo. Ok, entonces recuerden que si no está expresada la forma y igual mx más b, no podemos deducir a partir de ahí. Debemos entonces despejar para que nos quede el mx más b al otro lado. Profe, y gráficamente, si pasarían por los puntos 2 y 3, la recta hacia abajo, decreciendo. ¿Verdad que sí o no? Vamos a ver, en el eje, si Ajá, en nosotros el eje X, el sustituimos 2. en el eje X, tendríamos que, vamos a ver, tendríamos, por ejemplo, acá en este como está, si sustituimos el X por 0, pasaría por 3, ajá, ¿verdad? Se nos va eso y nos quedaría 3. Y si sustituimos el Y por 0, pasaría por 2. Sí, está bien. Sí. Ajá. Ok. Listo. Ok, entonces, bueno. Ya nosotros vimos cómo encontrar las intersecciones con el eje X y con el eje Y. Sabemos que sustituyendo por 0 alguna de los dos según lo que necesitemos. Pero cuando nosotros tenemos una función lineal de esta forma, mx más b, nosotros podríamos encontrar las intersecciones con el eje Y o con el eje X de otra forma. Vean que pueden usar cualquiera de las dos cuando se trate de ecuaciones lineales. Entonces, les presento las dos y ustedes eligen pues con cuál. Entonces dice, determine las intersecciones si las hay de esa recta. Entonces, siguiendo estas dos nuevas fórmulas, tenemos que identificar quién es M, y vean que M sería entonces menos 5 tercios, y quién es B. Vean que B entonces sería 5. Ahora, la intersección con el eje Y nos dicen que es de la forma 0, B. Entonces tenemos que es 0,5. Vean que no hubo necesidad acá de sustituir por 0 y ver luego despejar el Y, sino que 0, B, 0,5. La intersección con el eje X, entonces nos dicen que es menos B, entonces sería menos 5 sobre M, sobre la pendiente, y mi pendiente fue menos 5 tercios, 0. Ahora observen que ahí voy a tener que hacer extremos por extremos, medios por medios, porque acá, donde hay un menos 5, yo puedo escribir esto como menos 5 sobre 1. Recordemos que cualquier número yo lo puedo expresar sobre 1. Haciendo entonces extremos por extremos, tengo como resultado menos 15,
y medios por medios sería menos 5,0. Tendría acá 3,0 como la intersección con el eje X. Entonces vean que lo pueden hacer de esta forma, o si ustedes prefieren mejor sustituir por 0 para encontrar X o Y, pueden hacerlo. ¿Ok? Nada más sepan que también se podría hacer de esta otra forma. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profesora, todo bien. Listo, perfecto, gracias. Y bueno, tenemos la otra pendiente, la otra forma que era punto pendiente. Entonces recordemos que acá de antemano nos dicen cuál es el valor de la pendiente y nos dan un punto. Entonces, la formulita es y menos un y1 que se va a cambiar, igual la pendiente que nos la dan que se va a cambiar, y entre paréntesis un x menos que es de fórmula x1, que es la otra coordenada. Entonces, vamos a representar o a construir más bien la ecuación de la recta que pasa por el punto 5,9 y la pendiente ya nos la dan. Entonces, siguiendo la fórmula tendríamos y menos y1. ¿Quién es y1? Bueno, aquí tengo un x1 y un y1. Entonces sería y menos 9 es igual a la pendiente que es menos 2 sobre 15 y x menos x1 que es 5. Entonces, lo que hacemos en este lado es tener y menos 9 igual, distribuimos ese menos 2 sobre 15 por esta expresión que está entre paréntesis. Nos quedaría menos 2x sobre 15 más 10 sobre 15. Así como está, de esa forma está expresado en punto pendiente. Pero también podríamos expresarlo de la forma y igual mx más b. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, despejemos y, dejemos el y solito por acá y pasemos entonces ese menos 9 a sumar al otro lado. De manera que nos estaría quedando menos 2x sobre 15 más 29 sobre 5. Entonces, si nos piden punto pendiente, sería de esta forma. Si nos pidieran de la forma y igual mx más b, tendríamos que hacer esto, despejar ese y. Entonces vean que nada más es sustituir esos valorcillos de la fórmula de punto pendiente. Es pues más sencillo a la hora que nos den un punto y una pendiente previamente. Y bueno, la última forma de ecuación de una recta que teníamos correspondía a la forma general. Se llama forma general porque se expresa de la manera ax más by más c, es decir, todo se igualaría a 0. Por ejemplo, 4x menos 3y menos 7 igual a 0. ¿Para qué nos sirve esta forma general? Bueno, es muy útil cuando nos piden encontrar la distancia de un punto a una recta. Entonces, veamos ese teorema que nos piden encontrar cuál es la distancia que existe de un punto a una recta. Entonces, vean que la ecuación de la recta L está dado de la forma general. Ax más by más c igual a 0. Y nos dan un punto con las coordenadas x1, y1. Y la distancia entre ellos está dada por esa fórmula. El valor absoluto de a por x1 más el valor de b por y1 más c entre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, básicamente necesitamos determinar quién es a, quién es b, quién es c, quién es x1 y y1 para poder sustituirlo en la fórmula de distancia de punto a una recta. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a calcular la distancia que existe entre ese punto P y la recta de ecuación x igual 1 menos 5y sobre 3. Entonces, lo primero que debemos verificar es que la ecuación esté dada de forma general. Y vemos que ahí no está dada de forma general, puesto que tenemos x igual 1 menos 5y sobre 3. Y ocupamos, que esté igualada a 0. Entonces vamos a igualar todo eso a 0. Entonces, ese 3 que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. 3x es igual
a 1 menos 5y. Ahora voy a igualar a 0. Entonces dejo el 3x y voy a pasar el 5y que estaba restando, lo voy a pasar a sumar, y el 1 que está sumando lo voy a pasar a restar. Igualado a 0. Ahora sí lo tengo de forma general. Dicen que A es el valor que acompaña a la X. Sería 3. B es el valor que acompaña a la Y, que sería 5. Y C es el valor que me queda solito, que sería entonces menos 1. Entonces ya sé quién es A, quién es B y quién es C para poder sustituirlos entonces en mi fórmula. Ahora ocupo encontrar quién es X1 y quién es Y1. Bueno, eso los obtengo del punto dado. Listo, entonces nada más me falta sustituir los valores en la fórmula. Entonces tengo el valor absoluto de A por X1. A es 3 y X1 es menos 2. Más B por Y1. B es 5 y Y1 es 1. Más C, que es menos 1. Todo eso sobre la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Todo esto en valor absoluto. Entonces voy a ir por pasos. Tendría 3 por menos 2 que nos da menos 6. 5 por 1, 5 menos 1. Sobre la raíz de 3 a la 2 que es 9 más 5 por 5 que es 25. Entonces, realizando esas sumas y restas del numerador, tendríamos como resultado menos 2 sobre la raíz de 34 en valor absoluto. Entonces, como está en valor absoluto, sabemos que esto va a salir positivo. Sería 2 sobre raíz de 34, o puede ser que si ustedes lo colocan en la calculadora, ya se los dé racionalizado como raíz de 34 entre 17. Es aproximadamente 0,34 unidades lineales entonces. Ok, entonces importante acá, cuando nos piden calcular distancia entre un punto y una recta, recordar que la recta debe estar representada de forma general. Ok, identificar quién es A, quién es B, quién es C, y X1 y Y1 que siempre van a ser las coordenadas del punto que nos dan. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Profe, ahí cuando estaban en 2 entre raíz de 34, ¿qué pasó a raíz de 34 arriba entre 17? ¿Cómo fue ese paso? Eso es porque, digamos, si uno lo mete en la calculadora, a veces que uno, digamos, para ver si se simplifica o así, la calculadora lo que hace es racionalizar. Entonces ya le da, o sea, lo que hace es quitar la raíz del denominador y la pasa para arriba, ¿verdad? Como racionalizando. Pero se Ok. puede dejar perfectamente de esta manera. Se les digo por aquello que alguno lo haya metido en la cálculo y les diera el otro resultado, que no se asusten, también funciona. Ok, si mete en la calculadora 2 entre raíz de 34 le daría 0,34. Exactamente. Ok. Ujú. Listo. Ok. Bueno, recordemos que en una de las sesiones trabajamos sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, pasaba que obteníamos una solución o que el sistema no tenía soluciones o que tenía infinitas soluciones, es decir, el conjunto de los números reales. Bueno, nada más como para hacer ese pegue entre ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales, y ahora que estamos trabajando con gráficas, gráficamente así es como se ve un conjunto solución de sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, cuando teníamos que el sistema poseía una única solución, significaba gráficamente que las rectas solo se iban a intersecar en un solo punto. Este punto era justamente el valorcillo que encontrábamos como resultado. Si más bien teníamos que el sistema no tenía solución, eso pasaba porque las rectas no se intersecan. Entonces se traduce justamente a que el sistema entonces no tenía pues solución. Y más bien, si teníamos infinitas soluciones, significa que pues las rectas se iban a intersecar en una infinita cantidad de puntos.
Entonces, básicamente se trataba de una misma recta para que eso pasara. Ok, eso nada más como para ver la representación gráfica en cuanto a sistemas de ecuaciones. Y bueno, vean que para agregar a las gráficas crecientes, decrecientes, paralelas y horizontales, tenemos también rectas que son verticales y horizontales, perdón, tenemos rectas que son paralelas y perpendiculares, que para poder identificarlas vamos a tener que analizar los valores de las pendientes. Si las pendientes son iguales, si las pendientes de dos rectas son iguales, nosotros decimos que esas dos rectas son paralelas. Se identifican de esta forma, con ese simbolito de ahí, y pues gráficamente no se intersecan. Entonces, si dos rectas tienen las mismas pendientes, podemos concluir que son rectas paralelas. Si más bien a la hora de multiplicar los valores de las pendientes obtenemos como resultado -1, quiere decir que esas dos rectas son perpendiculares. Así es como se denotan. Y al ser perpendiculares quiere decir que se intersecan en un punto formando un ángulo de 90 grados. Entonces, vean que de igual manera vamos a necesitar conocer las pendientes para poder clasificarlas en paralelas o perpendiculares. Entonces, por ejemplo, nos pueden solicitar encontrar la ecuación de una recta que contenga el punto -1,0 y que sea paralela a la recta de otra ecuación. Entonces, tenemos ciertas palabras claves acá. Dicen, encuentre la ecuación de la recta. Entonces, lo que nos están pidiendo es y igual mx más b. Nos dice que contiene un punto y es paralela a una recta que nos están dando. Tenemos otra palabra clave, paralela. ¿Qué significa paralela? Bueno, que las pendientes de fijo yo sé que van a ser iguales. Entonces, quiere decir que yo voy a buscar esa otra pendiente para poder empezar a formar entonces la recta que nos están solicitando. Entonces, vean que de la recta que nos están dando, y igual -3x más 18, yo puedo identificar cuál es la pendiente. La voy a llamar M1. La pendiente de esa recta es -3. Como nos dicen que esa recta es paralela a la que andamos buscando, entonces yo sé que de fijo M2 va a ser igual a -3, esa que yo ando buscando, por el hecho de que son paralelas. Entonces, listo, ya tengo la pendiente. Ahora me falta encontrar el valor de B. Entonces, vean que de esta que ando buscando, sé que la pendiente es -3 y que tengo el punto -1,0. Entonces, para encontrar el valor de B, voy a utilizar entonces la fórmula. Y sería 0, M2 ya sé que es -3 y X sería entonces en este caso -1 más B. Tengo 0 es igual a 3 más B y para encontrar el valor de B despejo. Tengo entonces que B es igual a -3. Como ya tengo el valor de M2 y tengo el valor de B, ya puedo entonces dar la ecuación de la recta que contiene ese punto y que además es paralela a la que ya nos estaban dando. Tenemos que Y es igual a -3x menos 3. Ok, entonces teníamos dos palabras claves ahí, ecuación de la recta y el hecho de que eran paralelas. Ahora, ¿qué pasa si más bien nos piden encontrar la ecuación de una recta que contiene a un punto, pero que es más bien perpendicular a una que ya nos están dando? Entonces, igual nos piden encontrar la ecuación de una recta. Como ya yo sé que me están hablando de perpendicular, quiere decir que voy a tener de fijo un M1 y un M2. Y si era perpendicular, ¿cuál era la condición que se cumplía? Que las pendientes multiplicadas daba -1. Muy bien. Las pendientes multiplicadas nos dan -1. Observen que tenemos que encontrar ese M1 de la ecuación que nos están dando. Pero la ecuación que nos están dando está acomodada de forma general.
Ven que tenemos x menos 2y más 3 igualado a 0. Y para yo poder encontrar M1, ocupo que esté acomodada de la forma M1 x más b. Entonces voy a tratar de acomodar. Necesito llegar a esto. Entonces tengo x menos 2y más 3 igual a 0. Vamos a acomodarla. Entonces dejamos menos 2y por acá, más 3, y voy a pasar de primero el menos x. Ahora voy a pasar el 3 menos 2y menos x menos 3. Y voy a pasar ahora el menos 2 que está multiplicando. Entonces todo el menos 2 va a pasar a dividir. Y puedo separarlo. Menos x sobre menos 2, menos 3 sobre menos 2. Entonces, ven que nos estaría quedando por acá que esto sería x medios más 3 medios. Entonces, ¿cuál es el valor de M1? De esa pendiente al final. Medio. Un medio. Entonces tengo que M1 es igual a un medio. Pero necesito encontrar, para poder armar la ecuación que ando buscando, necesito saber quién es M2. Entonces, para eso voy a usar el hecho de que ellas son perpendiculares. Entonces, yo sé que M1 por M2 de fijo me tiene que dar igual a menos 1. Entonces, voy a sustituir. Yo sé que M1 es un medio. Por M2 es igual a menos 1. Y despejo M2. M2 es igual a menos 1 por 2. ¿Ven? Tendremos entonces que M2 es igual a menos 2. Ya encontré cuánto vale menos 2. ¿Por qué? Porque vean que si yo multiplico un medio por menos 2, el resultado me da menos 1. Cumplen que son perpendiculares. Entonces tengo que M2 es menos 2. Ahora ocupo encontrar el valor de B. Tengo que este punto también pertenece a la recta que nos están dando. Entonces, para encontrar el valor de B, recordemos que tenemos que utilizar la formulita. Entonces, por aquí vamos a tener menos 2 por menos 3 más B. Pero la forma y igual mx más b. Entonces tendríamos 2 es igual a 6 más b. 2 menos 6 es igual a b. Y nos queda menos 4 igual a b. De manera que yo ya tengo entonces quién es mi M2 y quién es el valor de B. Entonces tengo que Y es igual a menos 2x menos 4. Esa es la ecuación de la recta que contiene ese punto y es perpendicular a la que nos estaban dando. ¿Cómo vamos hasta acá? Está bien, profesor. Está bien. Está bien, profe. Profe, nada más puede en la pasada, ¿cuál era la respuesta que quedó? En esta. Ajá, 3x menos 3. Menos Ok, 3x menos 3. Listo. Ok, bueno. Ya vamos a dejar atrás lo que eran ecuaciones lineales como tal. Y ahora vamos a pasar a estudiar más bien las ecuaciones de grado 2. Las que son de la forma ax a la 2 más bx más c. Ok, una característica importante de estas ecuaciones es que la forma de la gráfica es una parábola. Y esa parábola puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿De qué va a depender que sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Bueno, si el valor de A es positivo, es cóncava hacia arriba. Si el valor de B es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. ¿A qué me refiero con el valor de A? Bueno, el valor de A es ese valor que va a estar multiplicando al x a la 2. Entonces, por ejemplo, en este primero tenemos 5x a la 2. Como es un número positivo, vean que la gráfica es cóncava hacia arriba. Como en el segundo, más bien el valor que está multiplicando el x a la 2 es un número negativo, tenemos que es cóncava hacia abajo. Cuando es cóncava hacia arriba, este puntito que está acá
es un punto mínimo y es lo que le llamamos el vértice. Y más bien cuando es cóncava hacia abajo, observen que ese puntito pasa a estar en la parte más alta, entonces se le llama un punto máximo, ¿verdad? Que sería el vértice como tal. Entonces, así como en las ecuaciones lineales nosotros logramos hacer traslaciones, también lo podemos hacer en las gráficas de grado 2. Tenemos de igual forma la gráfica estándar. La estándar va a ser y igual x a la 2, que sería esa que está a la izquierda. Si nosotros a ese x a la 2 le sumamos un número positivo, vamos a trasladar la estándar 2 unidades hacia arriba. Por ejemplo, si le sumamos 2. Vean que tenemos x a la 2, es decir, a la original, a la estándar, le sumo 2. Es como si la moviera 2 espacios hacia arriba. Si yo más bien resto unidades a esa estándar, lo que voy a hacer es desplazarme hacia abajo esa cantidad de unidades. Entonces, por ejemplo, x a la 2 menos 2, lo que hice fue que la estándar la corrí 2 espacios hacia abajo. Entonces, vean que ese valor de k, si yo lo sumo o lo resto, por decirlo de alguna forma, lo que hace es subir o bajar. También me puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, acá está lo cómico y es donde hay que tener cuidado, y es porque cuando nosotros sumamos al valor de x, vean que estamos sumando como adentro. Teníamos x a la 2 y ocupamos de sumar adentro. Y todo elevado a la 2. Entonces, cuando nosotros sumamos a la x como tal, solita, lo que estamos haciendo es desplazarnos hacia la izquierda. Entonces, tratemos de aprenderlo al revés. Si sumamos a la izquierda, si restamos a la derecha. Entonces, por ejemplo, si sumamos 4 unidades al valor de x, nos estaríamos trasladando 1, 2, 3, 4 unidades hacia la izquierda. Es decir, la estándar la estamos moviendo hacia la izquierda. Si más bien restamos 3 unidades, lo que vamos a hacer es que la estándar la vamos a mover 3 unidades hacia la derecha. Ok, entonces, si al x a la 2 sumo o resto, va para arriba y para abajo. Si al x le sumo, va para la izquierda, y si al x le resto, va hacia la derecha. Esto a nivel, pues, gráfico. Pero también nosotros podemos determinar cuáles son las traslaciones que sufren tanto verticales como horizontales una gráfica de grado 2, viéndolo algebraicamente. Pero para eso vamos a tener que hacer un procedimiento de fondo. Entonces dice, para reconocer si una parábola se traslada vertical, horizontalmente o incluso tenga ambas traslaciones, es importante que nosotros reescribamos su ecuación, de la que era ax a la 2 más bx más c, de la forma a x menos h a la 2 más k. Vean que aquí tenemos este h y este k que vimos hace un ratito. ¿Verdad? Vean que aquí al interno me está diciendo que se desplace de izquierda a derecha y este K me dice si sube o si baja. Entonces para esto vamos a necesitar completar cuadrados, que era una de las técnicas que ya han estudiado. Entonces, ¿cómo completamos cuadrados? Y entonces a partir de ahí, ¿cómo logramos determinar esas traslaciones? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para esto. Tenemos la ecuación y igual x a la 2 menos 2x más 3. Y ocupamos escribirla en la forma a por x menos h a la 2 más k. Y vamos a indicar cuántas unidades se desplaza verticalmente y horizontalmente. Entonces, bueno, para poder pasar de esta forma a x a la 2 más bx más c a la forma que nos están solicitando, debo completar cuadrados. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si tengo la expresión x a la 2 menos 2x más 3, siempre voy a tomar el valor que está multiplicando a la x, siempre. Entonces, el valor que está multiplicando a la x es el menos 2. Entonces, voy a tomar el menos 2 y siempre lo voy a dividir entre 2. Vean que ahí casualmente coincide, ¿verdad? Pero siempre el 2 que estamos dividiendo es de fórmula. Y elevamos esto a la 2. Entonces, vean que eso nos está dando como resultado menos 1 a la 2, que es igual a 1.
¿Qué voy a hacer con este 1 que está acá? Bueno, para completar cuadrados voy a hacer un 0 a conveniencia. Es decir, voy a sumar y voy a restar 1. Entonces tendría y es igual x a la 2 menos 2x y a él es al que le voy a sumar 1, pero también lo voy a restar. Vean que al sumar y restar el mismo número no estoy alterando la original porque es un 0 ahí, a conveniencia. Una vez que realice esto, voy a unir x a la 2 menos 2x más 1. Eso me queda en un grupito y el menos 1 más 3 me quedaría por acá. Entonces, observen que x a la 2 menos 2x más 1 es un binomio cuadrado perfecto. Entonces, un trinomio cuadrado, sí, perfecto. Entonces tendríamos por acá x menos 1 a la 2 más 2. Vean que si yo desarrollo x menos 1 a la 2, eso sería x a la 2 menos un 2 por x por 1 más 1 a la 2, que me da justamente x a la 2 menos 2x más 1, que es lo que tenía anteriormente. Yo lo puedo expresar de esa manera. Entonces ya tengo la forma x menos h a la 2 más k. Entonces como ya tengo esa forma, ya yo puedo identificar cuántas unidades se desplaza. Vean que este valor de acá sería h y este valor de acá sería entonces k. Entonces, si lo vemos de esa manera, ¿cuántas unidades se estaría desplazando de forma vertical? Profesora, una unidad a la derecha. Muy bien. Se desplaza una unidad a la derecha. Ajá. Exacto, porque le estamos restando 1 al x. Muy bien. Y dos Y que, unidades hacia arriba. exacto. Y se desplaza 2 unidades hacia arriba. Entonces, vean que eso es algo que no podíamos determinar a partir de esta forma. Por eso es que ocupamos expresarlo de la forma a por x menos h a la 2 más k. ¿Okay? Entonces, para eso se utiliza la técnica de completar cuadrados. Entonces, en resumen, y revisen esto en el libro porque me parece que hay un error en este resumen. Dice que si k es positivo, entonces tenemos que la parábola se mueve verticalmente k unidades hacia arriba, ¿verdad? Teniendo la forma esta de acá ya completando cuadrados. Si k es negativo, se mueve k unidades hacia abajo. Si h es positivo, lo que está haciendo es moviéndose h unidades hacia la izquierda. Y si h es negativo, se mueve horizontalmente h unidades hacia la derecha. Okay, entonces, importante tomar en cuenta eso como tal es el resumen. Y bueno, vamos a hacer un estudio similar al que hicimos con las lineales con respecto a las intersecciones con los ejes coordenados. Acá sí cambia un poco y trae un poco más de trabajo porque por la forma que tiene, pues necesitamos encontrar el discriminante, por ejemplo. Aquí tenemos que la intersección con el eje Y de una parábola de la forma ax a la 2 más bx más c se da en el punto 0, c. Es decir, este valorcillo que nos queda aquí solo va a ser justamente la intersección con el eje Y. Para encontrar la intersección con el eje X, eso va a depender de la solución de la ecuación cuadrática. Y para encontrar la solución, bueno, ocupamos el valor del discriminante. El discriminante era b a la 2 menos 4 por a por c. Si el discriminante es positivo, entonces vamos a tener dos soluciones y por ende dos intersecciones con el eje X. Si el discriminante es igual a 0, únicamente tendríamos una solución y por lo tanto solo una intersección con el eje X.
Y si el discriminante es menor que 0, no tendríamos pues soluciones reales como tal. Entonces, vamos a determinar las intersecciones, si es que las hay, con los ejes coordenados de la gráfica de la función y igual x a la 2 más 2x menos 35. Entonces, si es que hay las intersecciones, puede ser que no siempre haya. Entonces, la intersección con el eje y, como nos piden ejes coordenados, es tanto con y y con x. Con el eje de y dijimos que era 0, c. Entonces, de acá podemos determinar quién es A, quién es B y quién es C. El valor de A es el que acompaña al x a la 2. Como no se ve, es un 1. El valor de B es el que acompaña solo la x, sería un 2. Y el valor de C sería lo que nos sobró, el numerito solo, menos 35. Por lo tanto, la intersección con el eje Y sería 0, menos 35. Listo la intersección con el eje Y. Esa no les puede fallar. La intersección con el eje X es de la forma x, 0. Entonces, para ello necesitamos encontrar cuántas intersecciones tiene. Y eso nos lo va a decir el discriminante. Tenemos que el discriminante es b a la 2 menos 4 por a por c. Ya sé cuánto vale b, es 2 a la 2 menos 4 de fórmula, a que es 1 y c que es menos 35. Si colocamos todo eso en la calculadora o realizamos el cálculo a pie, vamos a obtener como resultado 144. Como es un número positivo, quiere decir que voy a encontrar dos intersecciones con el eje X. Entonces, las intersecciones van a ser x1, 0, x2, 0. Pero para eso, entonces ocupo saber quién es x1 y quién es x2. x1 es menos b más raíz del discriminante sobre 2 por a. Y x2 menos b menos la raíz del discriminante sobre 2 por a. Entonces voy a sustituir los valores. Menos 2 más la raíz de 144 entre 2 por a. Y menos 2 menos la raíz de 144 sobre 2 por a. Del primero obtengo como resultado 5. Y del segundo obtengo como resultado menos 7. Esos valores entonces son justamente las intersecciones con el eje X, es decir, en 5, 0 y en menos 7, 0. Por eso les decía x1, 0 y x2, 0. Esas serían entonces las intersecciones con el eje X, cuando se trata entonces de funciones o de ecuaciones cuadráticas como tal. Ok, ¿vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Ok, listo, gracias. Bueno, también podemos hacer transformaciones a partir de la gráfica estándar. Entonces observen que si por ejemplo tenemos la gráfica estándar x a la 2, si multiplicamos ese x a la 2 por un número positivo, lo que va a hacer es como que la parábola se va acercando, se va cerrando un poquito más y se acerca mucho al eje Y. Por ejemplo, si multiplicamos aquí por 5, vean que con respecto al original se está acercando mucho más al eje Y. Pero si nosotros multiplicamos más bien por un número entre 0 y 1, lo que va a pasar es que se va a abrir. Vean cómo cambia con respecto a cómo está la original. Ella se va a abrir y se va a alejar cada vez más del eje Y y como que se va a ir acostando un poco. Eso es lo que va a pasar cuando estamos pues multiplicando al x a la 2. ¿Qué pasa si multiplicamos al x a la 2 por un menos 1? Bueno, cuando eso sucede, se va a dar un tipo de reflexión, como si tuviéramos un espejo. Entonces se refleja con respecto al eje X. Vean que la original estaba arriba. Si yo multiplico por un menos, automáticamente es la misma, pero reflejada hacia abajo con respecto al eje X. Eso es lo que pasaría entonces, una pues reflexión de la gráfica estándar.
Entonces, de esta forma se concluiría la sección pues 4.2, que corresponde entonces parte lineal y parte cuadrática también. Hay muchas gráficas de muchos tipos de ecuaciones, que son las que propiamente se estudian entonces en la sección 4.3, que son otro tipo pues de ecuaciones. Entonces, similar, vean que este capítulo pues es bastante teórico, puesto que habla de características que cumplen las gráficas de varias ecuaciones. Por ejemplo, tenemos otra ecuación que es la racional. Tenemos la estándar, que la estándar es 1 sobre x y su gráfica es bastante curiosa, tiene esa forma como tal. Entonces, la ecuación racional es la que se da de la forma polinomio sobre polinomio, es decir, una fracción donde tenemos polinomios. Analicemos un poco las características de la gráfica estándar. Es bastante curiosa y tiene muchas situaciones para analizar que son importantes incluso para futuros cursos de ustedes. La primera es que noten que la variable x no puede ser 0. ¿Qué pasa si x es 0? Bueno, vean que acá tendríamos 1 sobre 0 y esto como tal no está definido. Entonces, el valor de x nunca puede ser 0. Y tampoco el valor de y va a poder ser 0, porque vean que para que y sea 0, la única forma es que tuviéramos 0 sobre algún valorcillo x. Pero como tenemos un 1 acá, eso nunca va a ser 0. Entonces, por lo tanto, tampoco tenemos y igual a 0. Por eso es que aquí está solito. Y la gráfica nunca va a tocar con ese punto, porque no puede ser x0 ni y0. Bueno, ¿qué pasa si yo me acerco a 0 por la derecha? Eso se lee así. Cuando x tiende a 0 por la derecha, entonces y a quién tiende. Esa flechilla se lee como tiende a. O me acerco mucho a. Vean que si yo me voy acercando a 0 por la derecha, vean las imágenes. ¿Qué va a pasar? Esta imagen está ahí entre 1 y 2. Si yo me voy acercando más, esta imagen está entre 2 y 3. Si me voy acercando más, entre 3 y 4. Y conforme yo más me acerque, vean que las imágenes lo que está pasando es que van creciendo y creciendo y haciéndose cada vez más grandes. Por eso es que decimos que y tiende a más infinito. Porque como nunca llega a ser 0, entonces las imágenes van a seguir creciendo sin un tope. Eso si yo me acerco a 0 por la derecha. ¿Qué pasa si me acerco a 0 por la izquierda? Vamos a este lado. Entonces voy a tocar a la gráfica y vamos a ver qué está pasando. Aquí está entre 0 y menos 1. Si me acerco más, entre menos 1 y menos 2. Por acá sigue entre menos 1 y menos 2. Menos 1 y menos 3. Y conforme más yo me voy acercando, vean que esto va hacia abajo, pero muy hacia abajo. Entonces quiere decir que las imágenes cada vez se van acercando más hacia menos infinito. ¿Sí se entiende esta noción, chicos? ¿Sí queda clara? Sí, profe. Ok, Sí, profesora, está bien. listo. Y bueno, entonces, como no podemos tener x igual a 0 ni y igual a 0, quiere decir que va a existir una asíntota en el eje x y otra asíntota en el eje y. Es decir, nos acercamos muchísimo tanto al eje x y al eje y, pero nunca vamos a llegar a tocarlo. Básicamente a eso se refiere. Y bueno, a partir de esta gráfica estándar, que es 1 sobre x, nosotros podemos como generalizar la forma que van a tener las gráficas pues estándar dependiendo el valor del exponente. Si tenemos 1 sobre xn, pero n es impar, por ejemplo, y igual a 1 sobre x a la 3, su gráfica va a tener este aspecto. Esa es como la forma general que va a tener. Si más bien es par, como 1 sobre x a la 4, la forma que va a tener es así. Como que sube, como que si esta parte de acá lo hubiéramos enviado hacia aquí arriba, como si lo hubiéramos subido. ¿Okay? Esto va a pasar porque vean que cuando tenemos algo elevado a un número par es positivo, entonces no nos sirve de nada tenerlo en la parte negativa, sino más bien todo en la parte pues positiva. Entonces, eso nos ayuda pues a identificar muy bien cuando el exponente es par o el exponente es impar a partir pues de las expresiones de la gráfica.
Esto en cuanto a las gráficas racionales. Tenemos otro tipo de gráficas que son las de ecuaciones con valores absolutos. Recordemos que le llamamos propiamente ecuación valor absoluto porque la variable se encuentra dentro de esas dos barras que están ahí que se les llama valor absoluto. Entonces la gráfica siempre va a ser de esa forma. Ven que es como un triángulo, como una V. Y la estándar va a intersecar al origen. Vean que todo se ubica al lado arriba del eje X, en la parte positiva, salvo que toca el 0. Y eso tiene sentido porque recordemos que el valor absoluto solamente puede ser positivo o 0. Entonces por eso es que la gráfica es de esa manera. Igual pueden ocurrir traslaciones en este tipo de gráficas. Vean que si nosotros sumamos o restamos al valor absoluto, vamos a subir o bajar. Por ejemplo, si al valor absoluto le sumo una unidad, quiere decir que con respecto a la estándar, lo que hice fue subirla 1. Si más bien le resto, con respecto a la estándar, lo que hice fue bajarle 1. Y me guío justamente con ese piquito que está ahí. Subo o bajo en esa parte. También puedo trasladarme hacia la izquierda o hacia la derecha. Y vean que va a pasar muy similar a los otros que hemos visto. ¿Ok? Vean que si me traslado C unidades hacia la izquierda, se refiere a que yo sumé al valor de X. Y si me traslado hacia la derecha, es que yo resté al valor de X. Entonces, observen, por ejemplo, acá. Vean que esta suma y esta resta está dentro del valor absoluto. La otra más bien estaba fuera del valor absoluto. Si está fuera del valor absoluto, subo o bajo. Si está dentro del valor absoluto, me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha. Observen que en este caso le estoy sumando 2. Quiere decir que me estoy moviendo 2 hacia la izquierda con respecto a la gráfica estándar. Si más bien le estoy restando 2, me estoy moviendo 2 unidades hacia la derecha con respecto a la estándar como tal. Entonces, viendo estas traslaciones que sufre el valor absoluto, ustedes me van a indicar cuáles son las traslaciones de la gráfica y igual valor absoluto de x menos 4 más 3 con respecto a la original. ¿Qué le pasó ahí a esa gráfica? Creo que se mueve hacia la derecha 4 unidades. 4 unidades hacia la derecha, ajá. Y sube 3 unidades, ¿cierto? Muy bien, 3 unidades hacia arriba. Muy bien, eso es lo que pasa con respecto a la original. Se movió 4 a la derecha porque aquí estamos restando y como ya le estamos sumando a todo el valor absoluto 3, quiere decir que subimos 3 unidades. Ahora, vamos al revés. Tenemos esa representación gráfica y nos piden escribir el criterio correspondiente. ¿Cómo nos quedaría entonces con respecto a la original? Sería Y valor absoluto. Bueno, ¿Mm? Y igual a valor absoluto. X. X más 3. X más 3, ajá, muy bien. X más 3 para moverla hacia la izquierda. Exacto, vean que con respecto al 0 nos movimos 1, 2 y 3. Ajá. Y menos 2. Menos 2. Muy bien, porque nos movimos 2 hacia abajo. Entonces, ese sería el criterio de esa gráfica con respecto a la original. Muy bien. Bueno, tenemos entonces también otro tipo de gráfica de ecuaciones de grado 3. Ven que ya estudiamos grado 1, grado 2. Las de grado 3 tienen esa forma, como esa
S. Entonces, igual, si nosotros sumamos o restamos, vamos a moverla hacia arriba o hacia abajo. Vean que si a x3 le sumo 1, subiría. Si a x3 le resto 1, pues se traslada hacia unidades hacia abajo. Y también pasaría, si sumo o resto a la x como tal, me estaría moviendo hacia los lados. Entonces, vean que si ustedes ya saben qué sucede si sumo o resto a la función como tal o solo a la x, ya saben que me desplazo hacia la derecha o a la izquierda, pues no es difícil trasladar esta idea a cualquier tipo de gráfica. Vean que cumple como el mismo principio. Ahí, por ejemplo, al sumarle justamente solo a la x y todo elevarlo a la 3, entonces me estaría moviendo, por ejemplo, en x más 2, 2 unidades hacia la izquierda. Y en x menos 2, pues más bien con respecto al original, me moví 2 unidades hacia la derecha. Y bueno, de las últimas que vamos a estudiar serían las gráficas de ecuaciones con radicales, que gráficamente se vería de esta manera. Vean que el radical es pues justamente que la variable se encuentra dentro de una raíz. Entonces recordemos que lo que estaba dentro de una raíz cuadrada solamente podía ser 0 o un número positivo. Por eso es que la gráfica es de esta manera. Vean que solamente tocaría el 0 y todo lo que está de aquí para allá en X son números positivos. Entonces vean que tiene pues sentido que nuestra gráfica estándar sea de esa forma. Si yo multiplico por un menos dentro, es decir, a la X, lo que va a pasar es que se está reflejando. Es como si le diéramos vuelta. Como que estar aquí, le dimos vuelta para acá. Eso si multiplico a la X por un menos 1. ¿Qué pasa si yo multiplico más bien a toda la raíz por un menos 1? Lo que va a pasar es que si esta estaba aquí arriba, voy a bajarla. Como que la reflejé, como si hubiera un espejo y la bajo. Eso es entonces pues lo que estaría pasando en esta gráfica. Son como las tres traslaciones que vamos pues a encontrarnos por acá. Y bueno, para ir finalizando ya con esta tutoría, lo último tendríamos las gráficas de la circunferencia. Entonces, importante notar cuál es la diferencia entre una circunferencia y un círculo. Normalmente los usamos como sinónimos, pero no son así. La circunferencia como tal dice que es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo en el plano llamado centro. ¿A qué se refiere con que equidistan? Es decir, que están todos a la misma distancia del centro. Y la distancia que existe entre cualquiera de los puntos y el centro recibe el nombre de radio. Entonces, circunferencia básicamente es decir el borde. Son todos estos puntitos que conforman el borde y que equidistan del centro. Es decir, que se encuentran todos a la misma distancia. Y estas distancias son las que les llamamos radio. En cambio, el círculo es el interior de la circunferencia. Ya es todo eso que está pintado ahí. Lo que está dentro de la circunferencia es lo que nosotros le vamos a llamar entonces el círculo como tal. Entonces tenemos, o la más usual, la que más se utiliza cuando hablamos de gráficas de la circunferencia, es la ecuación canónica u ordinaria de la circunferencia de un radio dado. Si el centro de mi circunferencia es el origen, es decir, es 0,0, entonces la ecuación canónica sería x a la 2 más y2 igual al radio al cuadrado. Si más bien mi circunferencia se ubica en algún otro punto del plano cartesiano, un punto h, k, la ecuación estaría dada de la forma x menos h, que es la primera coordenada, más y menos k, que es la segunda coordenada del centro, elevado a la 2, igual al valor del radio a la 2. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, vean, por eso es que justamente en el origen nos da solo x a la 2 más y a la 2 igual radio a la 2, porque h y k pues serían 0. Entonces, tenemos la ecuación canónica ordinaria de la circunferencia de ese centro y ese radio. Entonces, ¿cómo me quedaría esa ecuación canónica u ordinaria? Sabiendo que conozco el centro y el radio, siguiendo esta idea.
¿Cómo nos quedaría? ¿Quién es H y quién es K para empezar? ¿Y quién es R? R es 7. R es el radio 7, muy bien. H y K, ¿quiénes eran? Son las coordenadas, los puntos, ¿no? Menos 6 y Ah, 1. exacto. H y K son las coordenadas del centro. Entonces tenemos menos 6 y tenemos 1. Entonces, siguiendo la fórmula, sería X menos y el valor de H, que es menos 6, a la 2, más Y menos y el valor de K, que es 1, a la 2. Y eso es igual al radio a la 2, es decir, 7 a la 2. Entonces me quedaría X más 6 a la 2 más Y menos 1 a la 2 igual a 49. Entonces vean que esa sería entonces mi ecuación canónica u ordinaria de la circunferencia de ese centro y de ese radio. Ahora, más bien vamos al revés. Me dan ya cuál es la ecuación de la circunferencia y me piden determinar el centro y el radio. De ahí H sería 2 y K sería 3. Y el radio sería 8, que es la mitad, ¿no? No, la mitad no, vean que es al cuadrado. Es 4. Ajá. Ajá, es 4. Pero mucho cuidado, vean que por la fórmula aquí tiene que haber un menos y aquí hay un más. Mm. Entonces vean que Entonces esto, ahí ajá, ¿cómo sería? sería X menos 2 Ajá, a la 2 más, más Y menos 3. ¿Sí? eso está bien, ajá. Y 16, ¿cómo lo podemos expresar? Como que al cuadrado, entonces. El 4 a la 2 era. 4 a la 2. Entonces, ahora sí, ya podemos saber cuál es el centro, cómo serían las coordenadas del centro. Menos 2, menos 3. Menos 2, 3. El 3, sí, sí. Ajá. Vean que son este H y este K. Mm. Y el radio El 4. sería 4. Entonces, esas son las trampillas que pueden pasar acá. Que recordar que este menos es de fórmula y lo que nos interesa es este H y este K. Si en algún lado aparece un más, tenemos que transformar ese más de modo que salga un menos. Y esa es la forma de menos menos. Y recordar que una manera de darnos cuenta acá, ¿cuál es? Es sacándole, por ejemplo, la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16 es 4, este sería el radio. O pensar qué número elevado a la 2 me da ese 16, también es válido. Y bueno, ya para finalizar, determinemos la ecuación ordinaria de la circunferencia dado entonces el dibujo. Entonces, ¿cuál es la técnica que yo les recomiendo? Primero empiecen por el centro, luego el radio y luego planteen la ecuación. Esa es como la estrategia que yo les propongo que hagamos. Cuando nos pidan determinar la ecuación a partir de un dibujo, determinen centro, radio y luego la ecuación como tal. ¿Me escuchan, chicos?
Sí, profesora, sí. Sí. Sí, Ah, profe. bueno, súper. Ese se fue un poco la luz en mi casa, por eso preguntaba. Listo. ¿Cuáles serían las coordenadas del centro? Centro sería Pueden menos acercarlo 4, porque menos 4,3. menos 4,3 es el centro. ¿Cuánto es el radio? ¿Cuánto mide el radio? 5. 5. Ven que podemos contar 1, 2, 3, 4, 5. Y nos aseguramos, podemos buscar ahí otro radio. Todos tienen que darnos lo mismo. Tenemos radio 5. Entonces, si queremos plantear la ecuación, es de esa forma. ¿Cómo nos quedaría? X Menos 4 a la 2 más. más Y menos 5. Más y menos 3. Menos 3. Ajá, a la 2. Igual a 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Entonces nos quedaría más bien x más 4 a la 2 más y menos 3 a la 2 igual a 25. Y de esa forma entonces logramos a partir de la representación gráfica de la circunferencia determinar entonces su ecuación. Ok, chicos, y bueno, con esto entonces logramos dar un repaso de casi prácticamente todo el capítulo 4. Espero que les haya quedado claro. Igual si les quedó alguna duda o si en el transcurso de la semana están estudiando y les surge alguna duda con algún ejercicio, me lo pueden enviar por el correo interno de la plataforma o realizarlo en el foro de consultas y con todo el gusto lo podemos ver. Entonces, de momento, pues esas serían todas las tutorías. ¿Sí? Profesora, mira que yo tengo una duda porque en un video quedé con una duda y no sé si usted me la puede evacuar. Claro, claro que sí. Es que vea, en un video decía f de 3 es igual a 2 y que había que averiguar cuáles eran los puntos. Y en ese caso quedó que el punto era 3,2. Pero en otro ejemplo decía g de menos 3 es igual a 4, pero en ese ejemplo el menos 3 quedó como la x. Y entonces no entendí por qué una vez queda como x un número y otra vez queda como y. Ah, ok. ¿Cómo hace para pasar de aquí a aquí? Exactamente, sí. Ajá. Véalo así. En este caso, usted recuerda que siempre en todo lado uno ve esto. F de X es igual a Y, ¿verdad? ¿Usted lo ha visto? Ah, sí. Ajá. Entonces, vea que lo que está aquí adentro, ¿quién sería? Ah, ok, x. Y lo que está aquí afuera, Sí, sería la y. exacto. Entonces, por eso es que decimos que esto es 3,2. Si tenemos aquí con el G de menos 3 y aquí 4, entonces quiere decir que lo que está ahí adentro es la X y el otro sería la Y. Es por eso, por esta formita que tiene aquí. Ah, ok, entonces siempre ese va a ser la x. Ajá, lo que está ahí dentro va a ser la X. Digamos, si aquí usted tuviera un medio y aquí raíz de 3, por ejemplo, ¿cómo quedaría eso en un par ordenado? Entonces quedaría como un medio coma raíz de 3. Exactamente. Ah, ok, ok, ya Ujú. entendí. Muchas gracias. Con todo el gusto, Aaron. Bueno, chicos, entonces no les quito más tiempo. Muchísimas gracias por haber asistido y participado de esta última tutoría. Espero que hayan sido de mucho provecho. Apenas esté lista la grabación y me pasen el enlace, se los estaré compartiendo por aquellos que necesiten repasar algo. Y bueno, que pasen una muy bonita noche, chicos, y muchos éxitos. Muchas gracias, profe, igualmente.
Muchas gracias ahí por toda la ayuda. Bueno, Con todo gracias. gusto. Con gusto, hasta luego. Hasta luego.